Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Ray McGovern, analista de la Agencia Central de Inteligencia durante 27 años. Dirigió las evaluaciones nacionales de inteligencia y preparó los informes diarios para el presidente. Gracias. Hace aproximadamente un mes. Es bueno verte de nuevo, Ray. Gracias, Glenn, por invitarme de nuevo, después de todo lo que dije antes. Bueno, pensé que un buen punto para empezar hoy sería, supongo, lo que tienen en común lo que vemos en Europa, Asia Oriental y Oriente Medio. En realidad es no solo el colapso del orden mundial, sino, digamos, de la arquitectura de seguridad. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se fue construyendo una arquitectura de seguridad que, tras la Guerra Fría, quedó encabezada por Estados Unidos. Creo que la ambición fue, básicamente, globalizar la asociación transatlántica. Pero, como muchos predijeron entonces, eso podía agotar a Estados Unidos económica y militarmente. Y como suele ocurrir con los imperios, también pueden agotar las instituciones y, supongo, el sentido moral. Oye, escuchando los últimos discursos de Trump, diría que la cuestión moral está cobrando bastante relevancia. Me pregunto, ¿cómo lo ves tú? Quiero decir, de nuevo, tú estuviste allí, tuviste un papel clave durante gran parte de la Guerra Fría. ¿Cómo entiendes que el mundo esté, digamos, patas arriba en este momento? Bueno, Glenn, una de las ventajas de tener el pelo de este color y ser tan viejo es que he visto mucho. Cuando pienso en cómo me adoctrinaron, nací en 1939, justo una semana antes de que Alemania invadiera Polonia. Recuerdo muchas cosas de cuando era adolescente, y una de las cosas que recuerdo es que, ¡wow! Los rusos se iban a apoderar del resto de Europa, ¿no? Nadie me lo dijo. ¿Qué hizo falta que Eisenhower y Truman le dijeran a Winston Churchill, no vamos a atacar a la Unión Soviética ahora mismo? Sí, sufrieron 27 millones de muertos en la guerra, y ahora crees que es el momento de acabar con ellos, ¿verdad? Pues no, estamos hartos de la guerra, nos volvemos a casa. Nadie me dijo que Winston Churchill fuera así, salvo mi abuela irlandesa. Winston Churchill es un hombre malo, ¿de acuerdo? No le presté atención a eso. Leí los 6 volúmenes completos de lo que sea que se llame Winning the War o como lo llamen. Así que no sabía esas cosas. Y cuando se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pude leer y conocer algo de su historia inicial. Y me di cuenta de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se creó para contener esa amenaza soviética. Nadie me lo dijo. Los soviéticos se sentían amenazados por nosotros. Entonces, ya sabes, tú has escrito libros sobre esto, Glenn, pero quizá a algunos de tus oyentes les interese este tipo de cronología. Así que me dicen que en 1949, la Organización del Tratado del Atlántico Norte tuvo que crearse para frenar el avance soviético hacia Europa Occidental. Nadie me contó lo que Truman hizo respecto a los Balcanes y Grecia y cómo nosotros derrocábamos gobiernos. Nadie me habló de eso. Lo que sí me dijeron es que la Organización del Tratado del Atlántico Norte tuvo que establecerse a causa del Pacto de Varsovia. Ahora, me da pena admitir esto, Glenn, pero fue décadas después que me di cuenta de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se creó en 1949. El Pacto de Varsovia se creó en 1955. Creo que eso fue unos 6 años más tarde. Así que no es que me lo dijeran, me lo enseñaron. Me lavaron el cerebro, de veras, para pensar que esta amenaza soviética era inexorable y que teníamos que crear la Organización del Tratado del Atlántico Norte para contener al Pacto de Varsovia. Como un anacronismo en una de las obras de Shakespeare, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El despertador? En fin, me las arreglo con eso. Creo que esto ilustrará cómo un hombre bastante bien formado, con una maestría en estudios rusos y todo eso, no fue hasta que empezó a trabajar en la Agencia Central de Inteligencia y a codearse con gente realmente inteligente. En aquellos tiempos teníamos gente estupenda. En mi sección de política exterior soviética, teníamos a los mejores de los mejores,
y pudimos decir las cosas como eran durante los 2 primeros tercios de mi carrera. Baste decir, percibe tan sencillamente en los unitaron, entre cuando que nena sadim de que cuando se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Lord Desmet, creo que se llamaba, era Lord Británico, fue el primer secretario general y dijo, mira, el propósito es mantener a los estadounidenses en Europa, mantener a los rusos fuera de Europa y mantener a los alemanes controlados. ¿De acuerdo? De acuerdo. Me parecía lógico. No pensé realmente en cómo verían esto los rusos, sobre todo porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte llegó primero. Así que eso fue en 1949. ¿Por qué los rusos formaron el Pacto de Varsovia? Pues fue una reacción a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero, ¿qué pasó en mayo de 1955? Fue cuando Alemania Occidental se incorporó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Vaya, ¿eso tuvo alguna? Bueno, sí, fue entonces cuando los rusos crearon el Pacto de Varsovia. Así que todo este asunto de quién se siente amenazado por quién, los estadounidenses y tal vez incluso los noruegos, tienen que salir de la mentalidad en la que nos criamos los de mi generación y darse cuenta de que todos tienen sensibilidades y amenazas que perciben. No hay estabilidad ni equilibrio a menos que una parte tenga en cuenta los miedos legítimos de la otra. Y no hace falta remontarse mucho en la historia para ver que los rusos han estado aterrorizados, ya no tanto de los franceses. Eso fue hace 2 siglos, de los alemanes. Lo último que diré sobre esto es que cuando me incorporé a la Agencia Central de Inteligencia, ya sabía algo de ruso. Sabes bastante ruso. Lo hablas con fluidez. Glavny Brag. ¿De acuerdo? Brag significa Glavny Brag. Significa el enemigo principal, el enemigo número 1. Eso era lo que los soviéticos consideraban a Estados Unidos, el enemigo principal. ¿De acuerdo? Y por supuesto, nosotros respondimos. Ellos eran el enemigo principal. Ahora, ¿adivina, Glenn? Poca gente lo sabe, pero el año pasado se hicieron muchas encuestas en toda Rusia, y Estados Unidos perdió su lugar como el enemigo principal de Rusia. ¿Quién es el enemigo principal ahora? Lo adivinaste, Alemania. Así que la cosa se ha vuelto muy complicada. Tenemos a Ucrania por un lado. Hay mucha gente que no entiende por qué Ucrania. Y otra vez, eso tiene que ver con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y podemos demostrarlo, por el amor de Dios. Y luego tenemos esta guerra de agresión no provocada contra Irán, que, madre mía, mañana es Pascua. Quizá podamos rezar para que de alguna manera salgamos de esto sin un intercambio nuclear. Perdón por extenderme tanto, pero al pensar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en cómo lo veía entonces y cómo lo veo ahora, y ahora que se está desintegrando, pensé en contarles a tus oyentes algo que ya saben y que yo apenas empiezo a decir, que fui adoctrinado en mi juventud. Sobre esa competencia de seguridad que describiste, hay un buen libro escrito por John Lewis Gaddis sobre la Guerra Fría, y él también señaló que, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, por supuesto, tenía la bomba nuclear. Los británicos estaban muy dispuestos a invadir la Unión Soviética tan pronto como los alemanes fueran derrotados. Esa era la idea. Entonces nos separaríamos y apuñalaríamos a los rusos por la espalda. Y por eso los rusos, o mejor dicho los soviéticos, concentraron una fuerza poderosa en Europa del Este. La suposición era, ya sabes, que si atacabas, ellos podrían abrirse paso hacia el oeste, y entonces por supuesto los países occidentales ven esto como una amenaza. Así que entonces formaron Europa. Y luego por supuesto también integraron a Alemania en la ecuación, y la otra parte estableció el Pacto de Varsovia. Así tienes una competencia de seguridad
que va y viene con la creación de grandes bloques. Y de nuevo, ese era precisamente el punto. Todo especialista en seguridad internacional sabe que los bloques militares generan competencia por la seguridad. La seguridad de uno es inseguridad para el otro. Siempre tuvimos ese objetivo, al menos desde los acuerdos de Helsinki de 1975, reducir la competencia por la seguridad y construir algo inclusivo, donde la seguridad sea mutua en vez de enfrentada. Pero cuando la Guerra Fría llegó a su fin, tuvimos esa oportunidad. Cuando la gente empezó a decir, bueno, simplemente ampliemos la organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso funcionó durante la Guerra Fría. ¿Por qué abandonar el sistema de bloques? Quiero decir, es bastante loco. Por eso tantos políticos y militares destacados de Estados Unidos se opusieron y dijeron que era una idea horrible. ¿Por qué volveríamos a esto cuando por fin habíamos logrado superarlo? Y por eso es tan frustrante ver ahora, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, esta idea de que la organización del Tratado del Atlántico Norte solo existe para ayudar a los pueblos oprimidos del mundo y luchar por la democracia. Es muy caricaturesco. Me cuesta aceptar que la gente crea de verdad eso, que por eso derrocamos al gobierno en Ucrania, porque queríamos democracia. Ese es el porqué de la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, su intento por atraer a Ucrania a su órbita. Y cuando los rusos dicen, esto es una amenaza esencial para nosotros, tenemos la desfachatez de responder, no, 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 pero solo estamos allí para promover el buen gobierno. Es realmente increíble que hayamos llegado a esto. Y después de salir de la Guerra Fría, de evitar la guerra nuclear, la aniquilación, ahora, básicamente, hemos vuelto a esto, insistiendo en que Ucrania tiene que estar en un bloque militar de la Guerra Fría, que esa es la única forma de garantizar seguridad. Si acabamos en una guerra nuclear habrá sido por un... Si queda algún historiador, la historia que escriban no la creerá nadie. Permíteme volver a mi trabajo en la Agencia Central de Inteligencia. Estuve en Múnich en 1968. Es un secreto a voces que trabajaba con Radio Europa Libre. En esos días, la comunidad de inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia, dirigía Radio Europa Libre. Radio Europa Libre tenía gente muy talentosa, sobre todo europeos del este en sus distintas oficinas, pero cometieron un gran error en 1956, cuando Hungría inició su revolución fracasada. Fue en gran medida un estímulo desde Occidente hacia los húngaros. Combátanlos, combatan esos tanques. Les daremos mucho apoyo. Bueno, el apoyo fue meramente retórico. Eso, a ojos de los soviéticos, era su territorio. Y no iban a permitir una revolución allí. En resumidas cuentas, me enviaron allí en la primavera de 1968. Y mi misión principal, puesto que había sido analista de la política exterior soviética, era asegurarme de que el director de Radio Europa Libre y de Radio Libertad supieran que no podríamos enviar tropas a Checoslovaquia, ¿de acuerdo? La primavera de Praga, por Dios, Dubček. Todo el mundo estaba tan entusiasmado en Washington. Pero yo y muchos de mis colegas especialistas en la Unión Soviética dijimos, no, no, los rusos nunca van a permitir esto. Así que, miren, no animen a los checos a lanzar pelotas de tenis a los tanques soviéticos. Así que pude hacer eso, ¿de acuerdo? Fue terrible. Escuchamos la última guerra radiofónica de Praga, pero al menos no fuimos responsables de ella. Miles de muertes por alentar a los checos a resistir. Y como saben, la República Checa finalmente es libre. Ahora, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que cualquiera que supiera algo de la Europa de posguerra sabía que los rusos no iban a permitir que no solo Hungría, sino Checoslovaquia se salieran de su órbita. Eso fue terrible, por supuesto que fue terrible. Pero la seguridad es indivisible. Si te sientes amenazado, vas a tomar medidas. Así que empezamos a llamar a eso la doctrina Brezhnev.
¿No es un gran salto trasladar la doctrina Brezhnev y aplicarla a Ucrania, que intentaban Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Ucrania, pues, obviamente, incorporarlos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿Y qué hicieron los rusos? Reaccionaron. No hay ni una pizca de evidencia de que alguna vez se le ocurriera a Putin que iba a anexar Crimea o que estaría sintiendo una amenaza realmente desesperada. Hasta febrero de 2014, cuando los servicios de inteligencia occidentales derrocaron al gobierno debidamente elegido de Yanukovych en Kiev, la ilaworvere saliske sabliña, de fiskitikovi kenayen mes, defsir el agensir, al ella. Se fue fraguando durante un tiempo. La gente, en cierto modo, sabía que iba a ocurrir. Pero al final estaban Frank Walter Steinmeier, ahora presidente de Alemania, entonces ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia y un observador de Rusia diciendo: «Miren, esto es el 13 de febrero de 2014. Miren, miren, está bien, adelantaremos las elecciones. Yanukovych puede quedarse. Llegaremos a una especie de solución pacífica para esto. Miren, no se preocupen, ¿vale?» ¿Y qué pasó? Obama llamó a Putin. ¿Dónde estaba? Estaba en Sochi por los Juegos Olímpicos de Invierno. Y Obama dijo: «No hay problema. Miren, tenemos este acuerdo. Está garantizado por Frank Walter Steinmeier, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, y por su homólogo en Francia, entre otros. No se preocupen por eso. Por el amor de Dios, no provoquen problemas. Relájense». ¿Qué hace Putin entonces? Se relaja. Biden, al mismo tiempo, llama a su homólogo en Rusia. Así que, ya saben, eso sí que fue una traición. Hablamos de traición. ¿Qué pasa al día siguiente? A la gente en el Maidán se la incita a disparar contra la policía, contra los manifestantes, a abrir fuego desde esos puestos y esos edificios altos. Y Yanukovych tuvo que huir para salvar su vida. Bueno, ese es el trasfondo. Si quieren un momento en el que Putin empezó a decir: «Dios mío, ¿a qué nos enfrentamos? No solo el engaño, sino todo el asunto de apoderarse de Ucrania, o, en particular, de Crimea, nuestro único puerto naval libre de hielo». ¿Y qué hizo entonces? Convocó a sus asesores y dijo: «¿Qué vamos a hacer?». Bueno, eso fue al día siguiente, ¿vale? Eso fue el día 15. Bueno, dijeron: «Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestro principal puerto naval no se convierta en un punto naval importante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? Vladimir Vladimirovich». «Sí, así es». «Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar Crimea». «Seas, eso no suena bien. Tengo formación en Derecho. Tenemos tiempo. ¿Cómo pasó Crimea a formar parte de Ucrania? ¿No era parte de lo nuestro? Bueno, sí, pero probablemente recuerde, señor Putin, que Junior Rusov, cuando asumió el poder en 1954, obtuvo gran parte de su apoyo en Ucrania. Casi nació en Ucrania. Así que dijo: «Vamos a darle Crimea a Ucrania». Y todo el mundo dijo: «Bueno, no es buena idea». Quiero decir, no importaba. Todos formaban parte de la Unión Soviética, ¿no? Y entonces sacó un papel. Señor Putin, recuerde, esto fue lo que hizo. Sacó un papel. Lo llamaron Ukaz en ruso. Así que, de acuerdo, a partir de ahora, Crimea formará parte de Ucrania. Así lo hicieron en 1954. Putin dice: «No me gusta eso. Creo que deberíamos hacer un plebiscito, un referéndum». Lo organizaron. Y un mes después, no creo que esas cifras estuvieran exageradas, más del 90% de la gente en Crimea, muchos de ellos de origen ruso,
aprobaron la anexión de... Así que de repente, anexionar Crimea se convierte en un verdadero pecado mortal para los rusos. Se detendrán en algún momento y luego, por supuesto, hubo una farsa de 7 años en la que Occidente, Angela Merkel y, ¿cómo era? Hollande de Francia, se la jugaron a Putin. Mira, vamos a tener los acuerdos de Minsk. Lo vamos a resolver todo. Mientras tanto, reforzaron al ejército ucraniano, según los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con armamento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Les llevó 7 años y Merkel luego sonrió con suficiencia. Así, el ejército ucraniano no valía para nada antes, pero luego quedó bien, y los acuerdos de Minsk, por supuesto. Así que Putin ha sido engañado, y lo que digo es que Ucrania encaja en el patrón de Hungría de 1956, Checoslovaquia de 1968, en la que yo estuve prácticamente presente, y ahora es un régimen diferente. La mayoría de la gente no recuerda que en 1991 más o menos la Unión Soviética colapsó, ¿no? Oh vaya, colapsó. Así que todavía querían conquistar el resto del mundo. No. ¿Y qué hay del resto de Europa? No, no lo creo. Así que el resto de la historia está claro. Pero cuando el presidente de los Estados Unidos, es decir, Joe Biden, en su último discurso inaugural se levanta, mira a su alrededor y dice, si alguien aquí piensa que Putin se detendrá en Ucrania, Dios, qué ingenuo, irá a Polonia, irá a los estados bálticos, no se va a detener en Ucrania, y el pueblo estadounidense no sabe que Putin ya se detuvo en Ucrania. Se detuvo en Ucrania en abril de 2022, en cuanto los ucranianos acordaron renunciar a cualquier intento de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tendremos un alto el fuego. Dejamos lo de Crimea para después. Eso ocurrió, ¿vale? Y lo que pasó, Boris Johnson, como sabes, fue que los Estados Unidos intervinieron y dijeron, oh, no, no hagan eso, ucranianos, porque nosotros los apoyaremos todo el tiempo que haga falta, y nosotros somos la superpotencia aquí. Así que, miren, luchen hasta el final, ucranianos. A eso ha llegado todo. En eso Rusia ha ganado. La Organización del Tratado del Atlántico Norte está realmente en serios aprietos. Como dije en tu programa hace un par de meses, no creo que vaya a haber otra cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Creo que hay una programada en Tirana, en Albania, dentro de medio año. Creo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte está prácticamente en las últimas. Y este último discurso de Trump sobre que probablemente debería salir de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿cuánto vale hoy una garantía del artículo 5 del Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Si los estonios se meten en un altercado, principalmente por iniciativa propia con Rusia, ¿crees que pueden contar con que Trump acudirá a su ayuda bajo el artículo 5 del Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? De ninguna manera lo hará. Como sabes, la Unión Europea, bajo Kaja Kallas, está dispuesta a asumir una garantía aún más fuerte en el artículo 5 del Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para asegurarse de que los países de la Unión Europea acudirán en ayuda de cualquiera que los ataque. Ontesi, eserondente en los emotasi, alunan en los segudaus teniesicaya. Sobes, por último, los europeos encajan realmente en la descripción del Vaticano. Suena extraño, ¿eh? Yo estuve por aquí cuando Stalin aún vivía, ¿no? A Stalin le dijeron, oh, al Papa no le voy a caer bien. Stalin dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Vaticano? ¿Cuántas divisiones tienen los británicos o los franceses o los alemanes? Ahora no tienen ninguna y por suerte han entendido que los rusos van a atacar, pero no por un par de años, hasta que Europa se fortalezca, ¿vale? Y, por supuesto, lo que no hemos mencionado es el complejo militar industrial. No puedes analizar nada de esto si no te das cuenta de que mucha gente, una pequeña minoría,
pero muchos de ellos se lucra con cada bala y cada misil que se produce para librar estas guerras. Y eso es un factor importante, como sabes, y como espero que sepa la mayor parte de tu audiencia. Antes usamos la palabra indivisible. Es una palabra importante en la seguridad internacional. La idea de que la seguridad de todos está conectada. Kissinger dijo una vez que si un Estado tiene el 100% de seguridad, eso significa el 100% de inseguridad para otro. Eso es indivisible. Hay que desarrollar la seguridad sobre la idea de que todas están interconectadas. De hecho, la expresión seguridad indivisible se usó en los acuerdos de Helsinki de 1975. También se utilizó en 1990 en la Carta de París para una nueva Europa, después de que se declarara terminada la Guerra Fría. No se empleó en 1994 cuando se creó la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Se suponía que esa iba a ser la palabra clave. Pero luego, cuando nos dimos cuenta en los 90 de que los rusos estaban débiles y cada vez más débiles, y optamos por, ya sabes, una paz hegemónica bajo una organización del Tratado del Atlántico Norte expansionista. En su lugar, abandonamos la idea de seguridad indivisible y propusimos, ya sabes, la fuerza para el bien. Es decir, sí, no, la organización del Tratado del Atlántico Norte simplemente seguirá avanzando. No tiene que armonizar su seguridad con otras grandes potencias. Es, ya sabes, cuando expandimos nuestro poder, cuando intervenimos militarmente, es una fuerza para el bien. Nadie está amenazado. Quiero decir, si sigues esa lógica, hasta tiene algo de sentido. Cuando intentas arrastrar a Ucrania a la órbita de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, algo que todos sabían que desataría una guerra con Rusia, es comprensible que algunos pudieran creer que, bueno, que nadie nos puede temer. Somos solo un grupo de democracias intentando promover el buen gobierno. Hay gente que lo cree. Dicho esto, también hay indicios de que ha habido mentiras. Y entonces pienso en uno de mis compatriotas, Jens Stoltenberg, que fue secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Él insistía una y otra vez en que la guerra en Ucrania no tenía nada que ver con la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hasta septiembre de 2023, creo, cuando de repente salió diciendo, bueno, en realidad Putin nos planteó esa condición. No habrá guerra si no expandimos la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y por supuesto nosotros la rechazamos. Es decir, dijimos que no. Pero estas son las personas que están organizando nuestra seguridad. Y de algún modo nos sorprende que Europa ahora esté en llamas. Bueno, no solo Europa, supongo que el mundo en general. Pero mencionaste a Kaja Kallas diciendo que si la Organización del Tratado del Atlántico Norte va a morir, deberíamos tener otro arreglo de seguridad sin los estadounidenses, lo cual es un argumento extraño porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte esencialmente es Estados Unidos más unos cuantos vasallos, pero ¿cómo? Bueno, tal vez puedan conseguir que todas las tropas del Vaticano los apoyen en lugar de Estados Unidos. Es decir, es ridículo de entrada, pero claro, si ves lo demás que ha dicho Kaja Kallas, no es raro que diga cosas increíbles. Me recuerda a Alicia en El País de las Maravillas. Cuando Alicia hablaba con la Reina de Corazones, ella dice, ya sabes que son cosas imposibles de creer. Y la Reina de Corazones responde, no, no lo son. Solo necesitas práctica, querida mía. Pues yo, cualquier día, creo en 6 cosas imposibles antes del desayuno. Así que, ahora, ¿sabes? Tengo que decir que, como sovietólogo, y especialmente siendo un tipo con la garganta irritada, leo de todo, sobre todo en ruso, si tengo tiempo. Y María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lavrov, no se contuvo al arremeter contra Kaja Kallas durante una rueda de prensa de casi 4 horas, el 2 de abril, creo, y dijo, bueno, este es el tipo de gente, ya sabes, que ustedes tienen. Alguien le hizo una pregunta. Vale la pena relatarla, creo. Puede que fuera una pregunta plantada. Fue la última. La pregunta fue esta. Hoy es un día especial. Es el Día de los Inocentes. Así que tengo una pregunta para usted, María. Dado que el nivel de alfabetización es tan bajo en los altos cargos de la Unión Europea, tal vez deberíamos reservar plazas en nuestras universidades para instruir a la gente en historia, geografía
y cosas por el estilo. Y Zakharov, fuera montaje o no, dice, esto no es motivo de risa. Me acuerdo de eso por mi profesora de ruso. Ella no acababa de entender que reír necesita un complemento. Cuando nos portábamos mal, ella decía, "Who are you laughing?" ¿Por qué te estás riendo? Esto no es motivo de risa. ¿De acuerdo? Pues eso fue lo que dijo Zakharov. No es para tomárselo a broma. Esas fueron sus palabras en ruso, ¿vale? Ella dice, mira, Kalias, ¿quieres ponerla en una universidad? Dios mío, no. Lo que necesita es la escuela primaria. Escuela primaria. Ella admitió que cuando se enteró recientemente, en realidad fue el año pasado, durante el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, dijo, mamá, ¿sabes que Rusia y China participaron en la Segunda Guerra Mundial? Eso me sorprendió. Así que la pusimos en 6º grado y hasta ahora saca un 2, que equivale a suspenso, ¿vale? 5 es la nota máxima, con menos, suspendes. Y luego ataca a Annalena Baerbock, la antigua ministra de Asuntos Exteriores de Alemania y ahora presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dijo famosamente, queremos que los rusos den un giro de 360 grados en su relación con el resto del mundo. La Maya. Entonces Zakharova dice, vale, le ponemos también un 2 y la mandamos a geometría de 5º grado. ¿A Listros? Sí, entra Listros. Zakharova dice, ahora Listros, cuando le preguntaron sobre 2 partes integrantes de Rusia, Oblast de Rusia, si le preguntaron, ¿alguna vez reconocerás esas regiones como parte de Rusia? Y ella dijo, nunca, nunca, nunca. Y entonces el embajador británico intervino y dijo, oh, han sido parte de Rusia desde el año 1200. Y yo dije, oh. En fin, lo que quiero decir es, ¿quiénes son estas personas con las que los rusos tienen que lidiar? Son analfabetos. Emergen hasta la cima mediante negociaciones, coaliciones y demás. Y ninguno vale para nada. Y todos esperan elecciones dentro del próximo año. Ahora bien, los rusos tienen una paciencia que la mayoría no entiende. Están dispuestos a esperar hasta que los alemanes y los franceses y el pueblo británico empiece a darse cuenta y otras gentes en Europa, me atrevería a decir, empiecen a ver que les han tomado el pelo, que la amenaza rusa ya no es una gran amenaza que fue fabricada. Y eso es lo que nos salva aquí. Bueno, porque si llega al punto en el que la organización del Tratado del Atlántico Norte, varios estados, se digan a sí mismos, Dios mío, ya no podemos depender de Estados Unidos para que nos salve, eso no es mala noticia, es buena noticia. ¿Por qué? Porque Joe Biden estaba mintiendo descaradamente cuando dijo que los rusos no se detendrían en Ucrania, que se detendrían en Polonia. No hay ni una pizca de evidencia de que Vladimir Putin en los últimos 25 años haya tenido en mente expandir las fronteras de Rusia, a diferencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que quería expandir sus fronteras para incluir a Ucrania, y de ahí se desprende una historia muy lamentable, con 1 millón de ucranianos ya muertos, quizá 500,000 rusos, todo lo cual no habría tenido que ocurrir porque los rusos sí se detuvieron. Es demostrable. Los negociadores ucranianos, uno de ellos se llama David Arachamia, gran amigo de Zelensky, fue el negociador principal, volvió hace un par de años y le dijo al Kiev Pravda, mira, esto fue lo que pasó, y explicó exactamente lo que hizo Boris Johnson, cuándo lo hizo, y un acuerdo
que había sido rubricado pero no firmado. Así que los rusos se detendrán, ya se detuvieron. Lo repito una vez más. Y la buena noticia para los europeos es, oh, vaya, no hay amenaza por parte de Rusia. Pero la mala noticia es Rheinmetall, que estaba paralizada a mediados de los años 90 cuando se suponía que debía construir el tanque de combate europeo común, ¿no? Pues sus acciones se dispararon durante la última década y ahora volverán a bajar si y cuando los europeos finalmente recobren la cordura. Los rusos no codician Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, ni ningún otro lugar. Solo quieren que se respete la seguridad indivisible, que es una manera algo pomposa de decir la regla de oro, ¿vale? Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Bueno, no para defender a Kaja Kallas, pero ella dijo ante las cámaras que tenía la intención de volverse muy lista porque iba a leer algunos libros de historia. ¿Qué planeaba, diría yo? Lo que creo es, parte del problema, sin embargo, fue que después de que los rusos invadieron Ucrania, tuvimos toda esa llamada inteligencia, que afirmaba que ahora los rusos querían, ya sabes, esencialmente conquistar, restaurar la Unión Soviética o el Imperio Ruso, todas esas tonterías. Y gran parte de la lógica en Europa fue, bueno, cuando miramos a los estados bálticos y a algunos de los peores lunáticos, algunos de los fanáticos antirrusos más radicales que tenemos en Europa, básicamente dijimos, pues tenían razón desde el principio. Nos advirtieron que Rusia algún día intentaría simplemente conquistar toda Europa. Tenían razón. Así que, básicamente les dimos las llaves del coche a estas personas, a las Baerbock, a las Kaja Kallases, a las Wanderlands y a las Merz, y terminamos con gente muy poco profesional. Y además en Alemania, algunos de los peores se han hecho con el poder, y yo pondría a la Merz de BlackRock en esa categoría. Pero supongo, ya sabes, creo que podíamos permitirnos ser irresponsables de ese modo, es decir, poner a dirigentes desquiciados a decir barbaridades, y pondría a los países escandinavos en la misma categoría. Si ves cómo habla Dinamarca, dicen, necesitamos respeto, no más líneas rojas rusas, tenemos que atacarlos en lo profundo. Quiero decir, es un país de 5 millones de personas, están abogando abiertamente por atacar ciudades rusas. Quiero decir, la mayor potencia nuclear del mundo está loca. Pero mi punto es, mientras los estadounidenses nos respaldaran, incluso los pequeños países escandinavos o bálticos podían plantarse contra Rusia, amenazarla y básicamente decir abiertamente, somos nosotros los que os atacamos, son nuestras armas, nuestra inteligencia. Pero ahora que los estadounidenses se están retirando, esto se vuelve suicida. Quiero decir, tiene que entrar de nuevo algún motivo en la ecuación, donde básicamente digan, quizá quitemos a los desquiciados y volvamos a poner, ya sabes, a la gente sensata. Simplemente, eso plantea la cuestión, y es también tu área, la inteligencia por tu tiempo en la Agencia Central de Inteligencia. Parece que tiene dos propósitos. Por un lado, debe informar al liderazgo político, pero también tiene un segundo papel, que es vender guerras. Y creo que eso fue lo que salió mal en Ucrania, así como se puede argumentar que influyó en Trump respecto a Irán. Es decir, la gente que debe informar, ya sabes, Sí, Glenn, como sabes, he descrito a la Agencia Central de Inteligencia como dos agencias de inteligencia separadas y distintas. Una para mentir al público y a todo el mundo, derrocar gobiernos y a veces torturar a personas. Y la sección de evaluación y análisis donde trabajé, que estaba totalmente separada de los operativos, y en la que, durante la mayor parte de mi carrera, podíamos decir la verdad. Como quiso Truman cuando nos creó allá por 1947, habló de «no quiero tratada la inteligencia».
Esas fueron sus palabras. En otras palabras, dime las cosas como son. Y pudimos hacerlo, al menos con la Unión Soviética, hasta que Bill Casey y Bobby Gates llegaron y prácticamente corrompieron toda la estructura de analistas. Así que lo que digo es que hay buenos consejos. Fíjense en el hecho de que, como ya dijimos aquí, en 2007, un buen análisis de inteligencia evitó una guerra contra Irán. Acabo de resumir eso de nuevo. Tras el desastre de Irak, donde después de 5 años, un estudio bipartidista del Senado concluyó en junio de 2008 que las pruebas usadas para justificar la guerra en Irak estaban sin sustento, eran contradictorias o incluso inexistentes. Punto. Vale, piensen en lo que implica inexistente. Así que, alguien sensato en Washington dijo, miren, los neoconservadores van a hacer lo mismo con Irán. Y convencieron a Bush y a Cheney, y lo iban a hacer. Y lo iban a hacer el último año, al final de 2008. ¿Qué hacemos? Pues lo primero fue encontrar a alguien honesto que hiciera una estimación de inteligencia veraz sobre el programa nuclear iraní. No pudieron encontrar a... Ningún dirigente de inteligencia con buen historial. Todos habían sido corrompidos por lo que habían hecho, pero encontraron a Tom Finger del Departamento de Estado. Él entró para acortar en noviembre de 2007 y emitió una declaración unánime. Las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos en ese momento dijeron, cito, Irán dejó de trabajar en un arma nuclear a finales de 2008 y no ha reanudado el trabajo en un arma nuclear. Cada año desde 2008 o 2009 hasta el año pasado, la comunidad de inteligencia reiteró eso palabra por palabra, unánimemente y con alta confianza. Oh, ¿qué pasó? Bueno, la directora de Inteligencia Nacional decidió no decir nada sobre eso este año en la evaluación anual de amenazas. Y cuando la interrogaron en el Congreso, respondió que, bueno, no le corresponde a ella decir qué constituye una amenaza inmediata. Solo el presidente puede hacerlo. Y ya saben, bla, bla, bla. Así que lo que digo es que es realmente triste. Que después de poder presumir de mi división de análisis desde 2007 hasta el año pasado, ya ni siquiera puedo hacer eso. Si dudan de que la estimación de 2007 evitó una guerra o tuvo un papel decisivo para evitarla, no se lo crean. Vayan a la biblioteca y miren Decision Points, las memorias de George W. Bush. Y él dice en una página, alrededor de la 200, que seguro lo escribió él mismo. Él dice que esa estimación asombrosa me quitó la opción militar. Cito, ¿cómo podría autorizar un ataque a las instalaciones nucleares de un país que la comunidad de inteligencia dice que no tiene un programa activo de armas nucleares? Punto. Una lástima. Quiero decir, si hacían falta más pruebas, él escribió esa página, y es cierto, y él iba a autorizarlo. Cheney y él se subieron a sus caballos y volvieron a Wyoming o Texas o algo así, y dejaron que la siguiente administración se hiciera cargo. Así de cerca estuvimos. ¿Por qué digo todo eso? Ahora no hay ninguna estimación. Ni siquiera se menciona que no hay evidencia de que Irán esté trabajando en un arma nuclear y que no lo ha hecho desde 2003, aunque los analistas así lo creen. La analista principal, Tulsi Gabbard, no estuvo dispuesta a decir eso en la evaluación de amenazas de este año. Tampoco pudo decir que hubiera ni por asomo evidencia de una amenaza inmediata que requiriera que Estados Unidos atacara a Irán. Por último, como la mayoría de ustedes sabe,
Irán no es una amenaza para los Estados Unidos de América. No podría serlo durante décadas, según los analistas responsables. Se juzgó como una amenaza o un ataque contra Israel, y creo que me siento obligado por mi conciencia para explicar por qué atacamos a Irán. Con Irak solía hablar de 3 motivos: petróleo, Israel y logística. Las bases militares permanentes que codiciábamos en Irak. Esta vez es muy fácil. Israel, Israel y logística. La I es de Israel. No tienen que creerme. Les voy a dar 3 datos. Netanyahu se regodeó y se jactó, diciendo: he esperado 40 años por esto. No pude persuadir a ningún presidente de los Estados Unidos para que atacara a Irán. No, yo lo hice, ¿de acuerdo? En segundo lugar, y quiero leer esto porque no quiero pronunciarlo mal, ¿vale? Nuestro secretario de Estado, Rubio, que además ejerce como asesor de seguridad nacional, lo que significa que es el conducto por el que pasa toda la información de inteligencia y el material relacionado hasta el presidente. Una posición muy poderosa, doble. Secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Así que, 2 días después del ataque a Irán, la prensa le pregunta, y pueden verlo. Hay un video, y él dice esto. Cito a Rubio. Sabíamos que iba a haber una acción israelí. ¿Acción? Sí. Iba a haber una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Y sabíamos que si no los atacábamos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques contra las fuerzas estadounidenses, sufriríamos más bajas. Punto. Fin de la cita. Entonces, ¿quién fue primero? ¿Quién tendió la trampa a quién? O bien, estoy seguro de que coordinaron esto. Bueno, los israelíes atacaron. Ahora nos toca a nosotros. O sea, vamos, ¿no está claro por qué? Y lo último, si hacía falta más prueba, fue la renuncia de uno de los principales adjuntos de Tulsi Gabbard, ¿vale? Se llama Joe Kent. Un tipo valiente que fue un partidario rabioso de Trump hasta que se dio cuenta. Es un veterano del ejército, con 11 misiones de combate en Irak, hasta que entendió que todo era un gran engaño. Esto es lo que dijo en su carta al presidente, ¿vale? Cito: tras mucha reflexión, he decidido renunciar. No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso contra Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación. Y está claro que empezamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderosa lobby en Estados Unidos. Punto. Fin de la cita. Vaya, ¿qué está haciendo Joe ahora? Bueno, seguro que tiene abogados intentando defenderlo de una investigación del Buró Federal de Investigaciones. Lo están difamando. Dicen que su abuela se pone botas de combate para ir a la iglesia los domingos. Pero él dijo la verdad. Es un ejemplo para otros dentro del gobierno. Miren a esos generales que acaban de ser despedidos. ¿Se van a quedar de brazos cruzados y retirarse? ¿O incorporarse al Consejo de General Dynamics? ¿O van a alzar la voz? ¿Van a decir, miren, renunciamos porque nuestro gobierno está loco? El jefe de gabinete, el presidente del Estado Mayor Conjunto y su superior han ordenado a la 82 Puntada División aerotransportada y a destacamentos de la Infantería de Marina que hagan una tarea absurda y miles de hombres van a morir.
No queremos ser responsables de eso. ¿Renunciamos? Sí, claro. ¿Los despidieron? Creo que renunciaron por una causa justificada. Solo desearía que hablaran, por el amor de Dios. No. Pensé que las aportaciones de Joe Kent fueron muy importantes para arrojar algo de luz. De nuevo, es muy difícil atacar su historial y sugerir que actuó por otros motivos distintos a los que mostró. De hecho, lo tuve en mi podcast hace unos días. Como dijiste, él quiere lo mejor para su país. Eso se ve claramente en su historial. Pero también revela una división mucho más profunda dentro de Estados Unidos sobre la cuestión de Israel, porque antes no había disidencia en ese tema. Parecía que Estados Unidos e Israel debían ir de la mano y que sus intereses eran idénticos. Ahora se ve la división. Pero esto también es una alianza importante para Estados Unidos. Da la sensación de que en todo el mundo, ya sea la alianza con los europeos, con los países del Golfo o con Asia Oriental, ahora en Corea del Sur se discute cuánto deberíamos confiar en permanecer en esta alianza creada durante la Guerra Fría. Y por supuesto, Israel también. Probablemente también haya que revisar esa relación. Así que no, está bien que haya ajustes. Yo prefiero reformas graduales y lentas. Sin embargo, esto es muy disruptivo para el sistema internacional. Pero por supuesto, tampoco se podía continuar así con la guerra. ¿Tienes algún comentario final antes de que concluyamos? Sí, creo que el factor israelí, como he explicado, es crucial. Y el hecho de que Israel haya perdido mucho apoyo, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, también es fundamental. Sin embargo, nuestro Congreso está comprado por el grupo de presión israelí, y eso es lo que hay que superar. Solo quería quizá ampliar un poco más esto. Cuando hablamos de la decisión de Putin de invadir Ucrania, la gente debe recordar que él estaba en Pekín el 4 de febrero de 2022. Y eso fue la inauguración programada de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Ahora, ¿por qué menciono esto? Es porque creo que China jugó un papel importante al darle a Putin el apoyo que él sintió necesitar para hacer lo que hizo, es decir, invadir a otro país. No vamos a disfrazarlo. Fue una invasión. ¿Tenía otras opciones? Esa es la pregunta. Y la respuesta en la que John Mearsheimer y yo coincidimos es no. Probó todas las demás opciones. Intentó el proceso de Minsk hasta la extenuación para no tener que invadir, pero hubo razones. Y el bombardeo de todos esos rusos en el Donbass fue una de las principales. A los rusos les importan sus compatriotas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir? Creo que el factor clave aquí, y no estoy solo en pensar esto, aunque no mucha gente lo ha señalado, fue cuando Putin fue a ver a Xi y le dijo, «Mira, compañero Xi, sé que esto va contra toda tu postura sobre Westfalia, la santidad de las fronteras y el no invadir otros países. Pero mira, creo que tengo que hacer esto. Tengo que invadir Ucrania para detener el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte». Entonces, en mi imaginación, ¿qué le respondió Xi? Él dijo, «Te refieres a después de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿verdad?» Probablemente Putin. Sí, por supuesto. Ahora, esa es la realidad. Los chinos cambiaron por completo su planteamiento de política exterior. Pasaron de la doctrina de Westfalia a sostener que, cuando se amenaza un interés nacional fundamental, pueden responder. Esa fue la nueva retórica china durante los siguientes meses. Una diferencia enorme. Hay que vigilar bien estas cosas, ¿vale? Así que Putin regresa a casa. Los Juegos Olímpicos de Invierno
terminan el 20 de febrero. Donetsk y Lugansk piden, bueno, que la Duma reconozca sus nuevos países al día siguiente. Piden protección al día siguiente. Putin invoca la Carta de las Naciones Unidas al día siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy diciendo que esto no es solo un detalle aislado. Quiero decir que la alianza entre Rusia y China está tan sólida que Pekín hará concesiones ante la violación de Westfalia. ¿De acuerdo? Y en la medida en que se puede contar con que los rusos acudan en auxilio de los chinos en casos extremos. ¿Qué significa esto? Significa muchísimo cuando hablamos no solo de Ucrania, pero aún más de Irán. Y solo espero que lo que nos salve sea que Trump tenga la sensatez de llamar a Putin y decir, mira, ¿puedes ayudarme con esto? Esto se está saliendo de control. Porque eso fue lo que hizo hace 4 semanas, ¿no? Si lo hace de nuevo, creo que habrá ayuda no solo de los rusos y de los chinos, sino también de Pakistán. Incluso los saudíes parecen interesados en lo que Pakistán está intentando hacer. Hay mucho en juego para los países del Golfo. Omán ya ha hecho sus arreglos bilaterales con Irán. Veo algo de esperanza, pero es una esperanza casi de Pascua. Habrá que ver qué pasa no solo mañana, sino pasado mañana. Y muchas gracias, Glenn, por invitarme. Sentí que fue una lección de historia sobre mi trayectoria y la de la organización del Tratado del Atlántico Norte en estas 7 décadas. Lo aprecio. Y bueno, a menudo vemos que los nuevos órdenes mundiales y las grandes instituciones internacionales solo surgen después de grandes guerras. Así que espero que veamos a grandes diplomáticos y a personas responsables de los servicios de inteligencia que puedan facilitar algo. Gracias, como siempre. Qué bueno verte de nuevo, amigo. Gracias, Glenn.